Muy buenos días, Iglesia del Señor. En esta mañana vamos a desarrollar el devocional que hemos titulado Respuesta Asegurada. Y vamos a basar nuestro devocional en el libro de Salmo, Salmo capítulo 20, versos del 1 al 5. El verso 1 dice así: que el Señor responda a tu clamor en tiempo de dificultad. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Verso 2, que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Verso 3, que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Verso 4, que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Verso 5, que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste todas tus oraciones. Este devocional tiene como propósito que como iglesia confiemos en la gracia y en la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Pero para poder entender este salmo en toda su plenitud, qué importante es ubicarlo en su contexto, en su escenario histórico. David y su ejército estaban prontos a salir al campo de batalla, a pelear con dos fuerzas que se habían aliado, los amonitas y los sirios. Pero antes que David y su ejército saliera a pelear, el pueblo de Israel, constituida por hombres piadosos, invocaron el nombre de Dios a favor de su rey, a favor de su ungido, pidiéndole que Dios le dé la victoria, que Dios le dé la salvación frente a esas fuerzas enemigas. Así que permíteme en esta mañana, Iglesia del Señor, a partir del texto que hemos leído, poder extraer dos aspectos importantes en la vida de Israel en relación a su Dios y en relación a su rey, David, su ungido. Y un primer aspecto que se puede extraer del pasaje que hemos leído es que Israel era un pueblo que oraba, que intercedía a su Dios a favor de su rey, a favor de su ungido. Este salmo que hemos leído es justamente una oración que Israel hace a favor de su pueblo. Y 5 son las peticiones que Israel hace a favor de David. La primera petición es que este pueblo pide que Dios responda la oración, el clamor del rey. Porque David no solamente esperaba que el pueblo orase por él, David también oraba a Dios y el pueblo era consciente de esto. Por eso pedía el pueblo que Dios contestase la oración de David. El pueblo también pidió que Dios defienda a David y lo cuide de todo el peligro al cual está expuesto al salir al campo de batalla. Pide protección. Lo tercero que el pueblo pide es fortaleza. Fortaleza no solamente en lo espiritual, sino también en lo anímico. Pero el pueblo de Dios, como hemos leído, era consciente que esta fortaleza anímica espiritual solo podía venir de la presencia de Dios, del santuario que se encontraba en la ciudad de Jerusalén. Era en el tabernáculo de Dios, en el santuario donde estaba el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, y el pueblo era consciente de que solo de la presencia de Dios podía venir esta fortaleza anímica y espiritual que su ungido necesitaba. Y lo cuarto es que el pueblo le dice a Dios: Dios, haz memoria, recuerda los sacrificios que David te ha presentado. En términos más comprensibles le está diciendo el pueblo a Dios: Dios, acuérdate de la vida piadosa de nuestro rey. Él es un hombre con una vida de adoración y de una confianza plena en ti.
Y lo último que el pueblo le pide a Dios es que cumpla todos los deseos o le conceda todos los deseos en su corazón con respecto a esta situación difícil que estaban viviendo. Y el pueblo, iglesia del Señor, era consciente de que David, si algo pedía, iba a pedir a favor del pueblo, a favor de la nación de Israel. Porque David se caracterizaba por ser respetuoso del derecho y por implantar la justicia equitativa que favorecía al pueblo. Israel nos inspira, nos es ejemplo de cómo debemos interceder por los que están en eminencia. Así también nosotros, iglesias del Señor, debemos interceder por los que están en eminencia, por nuestros líderes religiosos, por nuestros líderes políticos. Vivimos días difíciles de crisis sanitaria. Hoy escuchamos esa canción que dice resistiré, resistiré, pero la verdad es que la iglesia debe resistir, sí, pero resistir en oración. Hago un llamado a la iglesia para resistir en oración y clamar por aquellos que están en eminencia. Y el segundo aspecto que quiero extraer de esta porción de las Escrituras es que este pueblo tenía la confianza de que Dios iba a responder a sus oraciones a favor de su ungido, a favor de su rey. Y esta confianza produce dos cosas: alegría, júbilo, pero también produce el hecho de levantar bandera como señal de la victoria de nuestro Dios, como lo podemos ver en el verso 5. ¿Pero qué de nosotros, iglesia del Señor? ¿Estamos confiando en que Dios va a responder a nuestras oraciones? Porque si lo hemos hecho guiado por el Espíritu de Dios, claro que Dios va a responder. Y veremos su salvación, su victoria. Y esa victoria ya ocurrió hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, cuando Cristo lo entregó todo por toda la humanidad, derramando hasta la última gota de su sangre. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra confianza segura de que Cristo oirá de los cielos y responderá a nuestro clamor a favor nuestro. Que Dios nos ayude. Amén. Pero tengo 3 peticiones a favor de la iglesia del Señor. Número 1, que seamos una iglesia que interceda por los que están en eminencia, en el aspecto eclesial y en el aspecto político. Lo segundo, que seamos una iglesia que confíe en la respuesta del Señor de la iglesia. Y lo tercero, que seamos una iglesia que viva resistiendo en medio de la crisis, pero en oración. Que Dios nos ayude, amada iglesia. Un fuerte abrazo.